Bienvenidos a un podcast más de La Rancherita del Aire y bueno, pues hoy tenemos como invitada a una persona muy especial. Ella es Laura Martínez Posada, ella es comunicóloga y también conferencista. Hoy nos viene a platicar una historia muy importante y bueno, Laura, primero agradecerte por estar aquí, por aceptar la invitación y pues por venir a platicar con nosotros sobre la experiencia que has tenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, estoy muy contenta, Arcadio, por tu invitación. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Para mí siempre es una bendición el poder compartir mi testimonio como sobreviviente de cáncer, pues para llevar un mensaje de paz y esperanza a todas aquellas personas que se pudieran estar encontrando en una situación de cáncer. Y pues bueno, desgraciadamente son muchas las personas, ¿verdad?, que han pasado por esto o que están pasando justamente por eso y quisimos aprovechar porque precisamente pues es el mes de octubre, ¿verdad? También conocido como el mes rosa. Entonces, quisiera que nos contaras o que empezaras por cómo era tu vida antes de este diagnóstico. Sí, mi vida antes del cáncer pues era con mucho trabajo. Tenía 3 trabajos porque me apasionaba mi trabajo, no tienes una idea de cuánto. Si mi anterior trabajo al que tuve que luego que renunciar hubiera tenido espacios así como la compañía de Google que tiene gimnasio, recámaras, cafeterías, te prometo que yo ahí me quedaba a vivir en mi trabajo, me encantaba. Trabajaba como conductora de noticias en radio, en televisión, era reportera. Y siempre, pues, dentro del trabajo, pues, hay estrés, hay presión, ¿verdad? Porque hay que sacar las cosas adelante, pero aún así a mí me apasionaba. Tenía 2 niños pequeños en aquel entonces, ahorita ya tienen 5 y 7 años, pero en aquel entonces el más chiquito tenía 1 año, 2 meses, todavía lo amamantaba. El más grande tenía 3 añitos, 2 meses. Y pues mi vida era así como que normal, la mujer normal que trabaja, la mujer normal que lleva a los chiquitos a la guardería o a casa de mamá para que los cuide, pero siempre bajo mucha prisa, siempre. Muy activa. Muy activa, muy hiperactiva, tratando de siempre estar manteniéndome ocupada. Así era mi vida. Y digo, por lo que me cuentas, digo, muchas personas nos cuesta, por ejemplo, a veces hasta un día de descanso es como que tengo que aprovecharlo, tengo que hacer algo, porque si no, sientes como si no lo estuvieras aprovechando. Entonces, así era tu vida antes de. Así era. Y cuando te dieron, o bueno, ¿cuándo empezaste tú más o menos a sentir o a notar algo raro? Sí, fue en el 2019. Me gusta mucho aclarar que mi diagnóstico fue en medio de lactancia. O sea, yo estaba amamantando a mi bebé. Ahí la importancia de que la mujer no debería dejar para después una revisión médica. Porque yo me encontraba en una etapa hermosa, en la lactancia con mi chiquito. ¿Quién pudiera imaginar que te pudieran entregar un diagnóstico de cáncer? Entonces, fue en el 2019 cuando yo comencé a ver primeramente una mancha gris en mi seno izquierdo, pero como estaba amamantando yo me decía a mí misma, bueno, pues es parte de la lactancia, algo está pasando, y lo dejé postergar, porque siempre estaba ocupada, luego voy, no pasa nada, ha de ser cosa de la lactancia, y siempre, ¿no? Ideando otras cosas con tal de no atender la situación. Pasó todo el año. Si no fue que hasta el noviembre, finales de noviembre, inicios de diciembre del 2019, yo ya venía palpándome una especie como de una bolita en el seno izquierdo. Y ahí fue cuando ya tuve que ir a acudir con un médico, me hicieron una biopsia, me entregan los resultados una semana después y efectivamente el diagnóstico marcaba un cáncer. Mi esposo se movilizó de inmediato ese mismo día buscando una segunda opinión médica. Fuimos con otro médico, en este caso ya era un oncólogo médico cirujano, y me comentó que aunque el resultado dijera que aparentaba ser un cáncer, él no me podía afirmar que fuera un cáncer, porque su protocolo como cirujano era entrar a quirófano, abrir, estudiar la bolita, y nos quedamos mi esposo y yo así como que, bueno, entonces, ¿qué sigue? Y recuerdo que el doctor nos dijo, yo te puedo atender, pero hasta el 4 de enero.
te estoy hablando que era diciembre. Y pues imagínate, mi familia y yo pasamos la Navidad más llena de miedo, de incertidumbre, porque no sabíamos una respuesta clara de lo que estaba sucediendo. Así pasó el año nuevo, llegó el 4 de enero, entro al quirófano, salgo, y lo primero que veo en el cuarto de recuperación es a mi esposo, con una cara totalmente caída, y yo recuperándome de la anestesia, abro los ojos y le pregunto, José, ¿qué es? Y me dice, es cáncer. Y dije, ok. Vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas. ¿Cómo? Bueno, precisamente eso, cuando ya te dicen que es, ¿cuál fue tu primera impresión o reacción? Con el primer médico, el ginecólogo, me llené de mucho miedo. Porque imagínate leer en un estudio tuyo médico la palabra cáncer, es algo muy fuerte. 360 cambia todo. Totalmente. Entonces me llené de mucho miedo. De primero sentía como que no lo podía aceptar, no podía creer lo que estaba ocurriendo. De pronto era como subidas y bajadas emocionales. De pronto no lo creía, pero luego de pronto como que me voy a morir, como que caía en una realidad. Y me acuerdo que me abrazaba a mi esposo y le decía, me voy a morir. ¿Y mis hijos? Espérate, vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas, me decía mi esposo. Y cuando ya entro al quirófano y me operan y que ya era un resultado ahora sí meramente comprobable, lo que estaba sucediendo, ahí fue cuando al principio comenzó el ánimo. Pero cuando llegué a casa, Arcadio, cuando comencé a ver mi casa, mis pertenencias, de tanto andar deprisa antes del cáncer para arriba y para abajo, el tanto andar en el día a día, me estaba dando cuenta que tenía mi casa, mi recámara, mis cosas, mis hijos, mi esposo, y ahí era donde me estaba cayendo como el 20, como la realidad. Y yo recuerdo que decía, me voy a morir, y todo esto, y mis hijos están muy pequeños. Entonces vino como el momento de la negación, empiezo a molestarme con Dios. ¿Por qué a mí? Porque decía, ¿por qué a mí? Y te lo puedo decir claramente, gritaba en mi recámara como una loca desquiciada, pataleando las paredes, aventando las almohadas de la... O sea, estaba en un momento de shock. Y gritaba y decía, Dios, ¿por qué a mí si soy joven? ¿Por qué si estoy creciendo en lo profesional, estoy cumpliendo mis sueños? Son mis sueños de niña, desde niña, mis chiquitos, mi esposo, tengo muy poquito de casada. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pasa? Entonces empezó el momento de la negación. Empecé a buscar consejos porque yo sentía un anhelo muy profundo en mi corazón de encontrar al menos, Arcadio, una palabra de esperanza que me pudiera sostener. Entonces empecé a buscar a mis amigas para buscar un consejo, pero no lo había. Pues imagínate, ¿qué te puede decir tu amiga? ¿Qué te puede decir tu familiar? Y es que desgraciadamente cuando uno no pasa por lo mismo, pues es difícil poder dar, como lo mencionas, palabras de aliento, porque pienso yo que si uno no lo vive, no lo puede decir realmente. Claro. Uno puede apoyar, porque yo creo que es lo que podría hacer un amigo, una amiga, el esposo, pero si no estamos pasando por eso, realmente es como que muy difícil para que la otra persona pudiera sentir, ¿verdad? Porque va a decir, es que tú no estás pasando por lo mismo. Entonces me imagino que en ese lado sí era un tanto difícil también, tanto como mencionarlo como aceptarlo. Así es. Entonces, vos nos mencionabas que tu esposo pues siempre te apoyó. Así es, totalmente. Pero él te confesó, a lo mejor, tal vez no en ese momento, pero después te dijo, yo también tenía mucho miedo, digo, porque él me imagino que se quería mostrar fuerte. Claro. Pues obviamente para que tú estuvieras bien, pero él también te confesó algún día de que sí me dio mucho miedo. Ya después del tratamiento y ya después de que pasó todo este proceso, sí me lo confesó. En todo el proceso yo siempre vi a mi esposo, siempre acompañándome obviamente en mis citas, en mis tratamientos de quimioterapias, de radioterapias, siempre tratando de proveer lo económico, trabajando en exceso, trabajo mucho para poder cumplir cabalmente con todo el tratamiento, los gastos médicos, los traslados a Monclova, los traslados a Monterrey, pero pese a eso, siempre vi a mi esposo como muy duro, muy firme. Y
Y pues imagínate, yo a flor de piel con todos los sentimientos, yo decía, híjole, pues yo quiero que mi esposo me abrace, ¿no? Pero ahora que ha pasado todo ese proceso, Arcadio, yo puedo darme cuenta que era mi esposo tratando de fortalecer la situación. Y claro, ahora en confianza me lo dice, ¿verdad? Laura, yo me metía a bañar y ahí lloraba. Ahí lloraba por ti porque pensaba que te ibas a ir y que nuestros hijos se iban a quedar muy pequeños. Claro, luego después de todo el tratamiento vienen todas esas cosas, ¿no? Todos los pensamientos que tuviste o todas esas emociones que sentiste o viviste. Pero afortunadamente ya con una emoción, pues ya un poco más de alivio, ¿verdad? Completamente, sí, ya. Sales de la situación y ya empiezas a ver cosas, incluso el aprendizaje de la situación. Empiezas a ver cosas que decías, a ver, esto... ya sé por qué ocurrió esto. Empiezas a identificar cosas. Y yo me acuerdo que cuando quería yo buscar una palabra de aliento o de esperanza, te comparto, también fui con ayuda psicológica. Yo estaba derrotada y me acuerdo que fui y busqué ayuda psicológica y recuerdo que me dijeron, bueno, pues es que todos nos vamos a morir. Muchas personas no tienen la oportunidad de preparar su funeral o sus trámites o cosas antes de irse y tú sí, o sea, y yo me salí de ahí como que, ¿cómo? Espérame, o sea. Con más dudas que respuestas. Claro, yo quiero una respuesta diferente, o sea, no quería que me dijeras, prepara tu funeral, ¿verdad? Sí. Digo, meramente lo contrario a lo que uno esperaría. Totalmente. Y por ejemplo, nos platicabas también que pues obviamente fue un cambio radical. Totalmente. Porque tú ya te desempeñabas en tu área, estabas avanzando. Cuando te dan la noticia, ¿qué empezaste a hacer en tu área de trabajo? O sea, ¿cómo fuiste dejando? Nos estás platicando fuera del área que pues, tú empezaste a dejar ciertas cosas. Sí, cuando entro al tratamiento, cero trabajo, me dediqué 100% a mi tratamiento. El tratamiento duró aproximadamente entre 5 y 6 meses. Me dieron 8 quimioterapias. Cada 15 días tenía que viajar a Monclova para mi sesión de quimioterapias. Me iba muy bien, me iba muy contenta, muy alegre, pero regresaba con todos los efectos secundarios de la quimioterapia. Me tumbaban de 2 a 3 días. Pasaron muchas cosas en ese 2020, Arcadio. No solamente fue el cáncer, era estar pasando el proceso del cáncer también en medio de una pandemia mundial, en una pandemia que es el COVID. Y no sé si recuerdes dónde fue el epicentro del COVID. Fue en Monclova. Y sí, allá era donde yo iba y llevaba mis tratamientos. Perdí el cabello, bajé muchísimo de peso. Me habían puesto un catéter en el pecho para que por ahí me pudieran pasar el tratamiento de las quimioterapias. En la 8ª quimio se trozó, me pasó por el corazón un plástico de entre 5 y 6 centímetros. El corazón lo arrojó y fue viajando ese pedazo de plástico hasta llegar al pulmón derecho. Eso significaba que teníamos que ir al quirófano de nueva cuenta. Nos vamos a Monterrey a las radioterapias, termino las radioterapias, entro a quirófano para que me retiraran ese pedacito de plástico porque me podía ocasionar una trombosis pulmonar o un infarto. Recuerdo que en la cirugía para retirarme el tumor perdí mucha sangre, tuvieron que realizarme transfusión de sangre. Me empecé a sentir muy mal. No sé si fue error humano o mi cuerpo rechazó esa transfusión, no lo sé, pero yo sentí que me estaba muriendo. Se me hincharon las manos tremendamente, los pies tremendamente. O sea, fue un año muy difícil. Te puedo decir que entraba a una situación y salía de una para entrar a otra. Y salíamos de esa otra y ya estábamos entrando a otra situación. Sí, la verdad es que yo creo que para todos fue muy complicado, precisamente por lo que mencionas de la pandemia. A todos nos afectó de tantas maneras diferentes. Así es. Y lo vimos, pues ahora tenemos el recuento de los daños, ¿no? Porque todavía se están viendo pues afectaciones que se tuvieron durante la pandemia. Y comentabas que tú estabas en Monclova recibiendo la quimioterapia. ¿La recibías con más personas o estabas solas? Era individual. Era individual. Sí, ya cuando llega el tema del COVID, cada paciente tenía que estar en su cuarto. En su cuarto. Totalmente cubiertos de pies a cabeza. Recuerdo que entraban los médicos y entraban las enfermeras a revisarme, a atenderme
pues como astronautas, o sea, Sí, con sí. un traje totalmente que cubría sus cuerpos. Y pues límpiale aquí, y tenía que ser una atención sumamente especial porque, pues Sí, imagínate, pues la situación la era, situación no daba para más. no, y desconocíamos completamente todo lo que iba a provocar el Así COVID. es, apenas estábamos Apenas empezando. estábamos empezando. Entonces, Así pues es. profesionalmente dejaste todo a un lado, empezaste tus quimioterapias. Cuando tú ya empezaste, digo, porque para la mujer, pues el cabello es lo más preciado, por decirlo así, ¿no? Es como que las características principales. Sí. Cuando tú empezaste a perder cabello, ¿qué pensabas o qué sentías tú? Digo, obviamente imagino que pues sentías tristeza, Sí. pero cuéntanos con tus propias palabras, ¿cómo era ese proceso? Cuando empiezo a caer el cabello, empecé a sentir cómo se partía mi corazón en pedacitos. Yo pensé que no se me iba a caer. Yo decía, no, a mí no se me va a caer. Pese que al médico me había dicho, es inminente la caída del cabello, Laura. Y yo decía, pero a mí no se me va a caer. Como que me aferraba todavía, ¿no? A no aceptar la realidad. Pero una vez que te ponen la primer quimioterapia, pasan como 10, 15 días y el cabello se empieza a caer completamente solo. Te levantas de tu cama y hay chorros de cabello. Te metes a bañar, se viene otro montón de cabello y te empieza a doler el cuero cabelludo. Entonces te ves obligada a raparte. Ah, ok. Esa es la razón por la que nos rapamos cuando pasamos por una situación así, porque duele bastante. De lo contrario, duele. Exactamente. El mismo peso de tu cabello hace que toda esta parte de tu cabeza la tengas adolorida siempre. Y te rapas y bueno, solución completa, ¿no? Deja de doler. Entonces, empecé a tomar mucha fuerza, Arcadio, mucha paz, cuando comencé a buscar a Dios. El haber encontrado a Dios en medio de mi proceso, el haber conocido más de Él, el haber conocido su profundo amor por mí, no solamente se iba cayendo mi cabello, no solamente iba perdiendo el cabello, sino que también iba perdiendo poco a poco el miedo. Cuando fui con aquella psicóloga que te dije, me dijo todo, menos lo que yo quería escuchar, solamente hubo algo que atrapó poderosamente mi atención. Me dijo, tienes que perdonar, Laura. Perdona. Y dije, ok. Entonces, cuando llego a casa, empiezo a como que a revolucionar mi mente y digo, es verdad, tengo que perdonar. Y curiosamente, Arcadio, nada más por curiosidad, no me quiero meter ni profundizar más, pero curiosamente mi tumor estaba sobre la misma dirección del corazón. Entonces yo decía, si tengo que perdonar para sanar, bueno, pues perdono a todos los que me han herido, a todas las personas que me han lastimado. Y recuerdo que hice una carta a esa persona que me había herido en lo más profundo de mi ser, porque tengo que reconocer que antes del cáncer estaba guardando mucho rencor y tenía una falta de perdón bien tremenda. Entonces le hago una carta a esa persona y le digo, ¿no? Todo, tú me hiciste esto y yo sentí esto y ¿no? Empiezo a escribir toda la carta y al final le digo, pero te perdono porque quiero sanar. Yo tenía una convicción de sanar. Y yo decía, si tengo que perdonar, sano. ¿Enviaste esa carta? No la envié. No la enviaste. La rompí, la firmé, pero te perdono y atentamente, Laura. Pero te perdono. Y la rompí, la eliminé. Dejé escapar, la olvidé. Fue como la manera de decir, ya dejo todo esto Dejo atrás. eso en paz, dejo ese tema en paz. Rompí esa carta, la eliminé, mi vida siguió. No sé cómo explicártelo, si tú me preguntas, no te voy a saber responder, pero como a los 10, 15 días llega esa persona a mi casa a pedirme perdón, se había enterado de la situación, de lo que estaba pasando. No te puedo explicar por qué llegó, no sé si tiene que, no sé. Lo único que sé es que yo di ese paso importante y fui libre. El haber perdonado me hizo libre. Y de pronto llegó a mis manos un estudio bíblico que se llama Restaura mi corazón y ahí empecé. Yo nunca había abierto la Biblia, Arcadio, ¿no? Jamás. Y si leía no la entendía y la volví a cerrar. Pero en esa necesidad tan profunda de salud en la que yo me encontraba, yo quería saber todo. O sea, a ver, ¿qué dice aquí? Y a ver. Entonces, me acuerdo de un versículo que fue bien poderoso para mí que decía, Jesús murió en la cruz y se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias.
Y para mí fue algo así como que, a ver, aquí dice que se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Entonces también mi cáncer se lo llevó. Entonces le hablo a una persona estudiosa de la Biblia y le dije, oye, me acabo de encontrar, ahí dice, y si tú lo crees, así es. Entonces yo lo creí, Arcadio. Yo estaba en una necesidad profunda y para mí, haber leído ese versículo, para mí fue como, wow, pues entonces mi enfermedad no está en mi cuerpo. Yo comparo este ejemplo con algo que les quiero compartir. Sí. Es como cuando te dicen, se va a ir el agua, cuando nos avisan, se va a ir el agua, ¿y qué es lo primero que hace uno? Empieza a recolectar Empiezas a recolectar agua, te traes tus galoncitos, botes, y hasta le andas hablando a la vecina, y andas mandando el mensajito, y andas compartiendo la información. ¿Por qué? Porque lo creíste, ¿verdad? Sí, sí. O cuando estás escuchando una noticia, no pasen por tal calle porque hay un accidente tremendo, eviten aquella circulación, pues no pasas porque estás obedeciendo, estás creyendo que está esa situación ahí. Entonces, de la misma manera yo creía así lo que yo estaba leyendo en la Biblia. Era un versículo tras versículo y cada vez yo me enteraba de que Dios estaba conmigo, Dios tenía el control de todas las cosas. Y yo no sé, pero yo dije, bueno, pues si aquí dice que Dios está conmigo y me acompaña todos los días de mi vida, pues aquí estoy, y que Él tome el control de todas las cosas, ¿verdad? Sobre todo, y precisamente por eso tú no sentiste que tal vez fue como una, por decirlo, como una llamada de atención. Totalmente. Como decir, oye, como mencionas al principio, sí, ¿verdad? Tú no estabas muy apegada pues, a la Biblia, no la conocías, pero ¿qué tal si eso fue como un, a ver, ven para acá? Sí. ¿Tú lo sentiste así de esa manera? De hecho, no lo sentí, lo descubrí. Te decía que en ese año yo descubrí muchas cosas y esa, tienes toda la razón, es una de las cosas que yo descubrí. Descubrí que Dios nos trata de hablar todos los días en nuestras vidas bajo muchas circunstancias. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ahorita no te necesito, soy muy joven, yo todo lo puedo, ahorita no necesito a nadie. Es como cuando van y te tocan el vendedor ambulante el vidrio de tu camioneta y te está vendiendo el dulce. ¿Y qué es lo que le dices? Ahorita no, oiga, gracias. Gracias. Lo mismo hacemos con Dios. Él nos busca, nos está tratando de buscar. Y yo reconozco que Dios había estado hablando a mi vida durante muchas situaciones muy difíciles. Antes del cáncer, te platico, perdí mi primer bebé, mi primer embarazo, pasé por depresión postparto, estaba bajo la falta de perdón, esto que te estoy comentando. O sea, estaba yo cargando muchas cosas muy negativas. Recuerdo que embarazada ahora de mi bebé, el que ya tiene 7 años, embarazada de 3 meses, me caigo, entro en amenaza de aborto y nunca le pedí a Dios por mi bebé, imagínate. Jamás. O sea, para mí Dios era como aparte. Yo puedo sola. O sea, no pasó por tu mente, porque digo, jamás. A veces lo que pasa es precisamente eso. Cuando nos pasa algo es como, primeramente recurrimos a Dios. Yo creo que muchas personas, digo, no me dejarán mentir, a veces nos encontramos en una situación que ya cuando la vemos demasiado difícil es cuando decimos, ahora sí, Dios. Ahora sí. Bueno, así era mi vida. A veces me acordaba, a veces no, tenía un problema, a veces lo buscaba, se solucionaba, se me olvidaba y así. Fui muy indirecta con esa relación con Dios, ¿no? Pero cuando llega el cáncer, o sea, perdóname. Recuerdo que en mi oración era, Dios, sáname, sácame de aquí. Yo he escuchado de que tú has hecho sanidades milagrosas, yo también quiero eso en mi vida. Y más lo que estaba yo leyendo, haz de cuenta que yo me estaba llenando de muchas promesas de Dios. Y descubrí otra cosa. Cuando tú no tienes esas promesas, Arcadio, de lo que Dios tiene para nuestras vidas, en tu problema, cualquiera que tú estés enfrentando, tú comienzas a caer en el miedo, en la incertidumbre, en la oscuridad, en la desesperanza, porque después del miedo, para ti, pues, ¿qué sigue? No hay nada, porque no tienes elementos, no tienes, a ver, ¿qué sigue después de esto? Por eso muchas personas caen en depresión, en la ansiedad, no precisamente porque estén pasando por un cáncer, cualquier persona puede estar pasando por ahorita alguna yo creo situación. Que una de las enfermedades
¿cómo decirlo? De estos tiempos. De estos tiempos, generación, es precisamente el estrés, la ansiedad. Así es. Y todo viene, bueno, yo lo pienso así, es como que una situación que no puedes controlar. Así es. Muchas veces dicen, ¿para qué piensas en el futuro si no ha pasado? Así es. ¿Por qué te preocupas por algo que no puedes controlar? Entonces pasamos tanto tiempo echando, como que pensando, ¿y qué pasa? ¿Y qué le puedo hacer? ¿Y qué esto y lo otro? Pero no se puede hacer nada. Pero te acabas mentalmente. Entonces, si no lo puedes controlar, pues olvídate, digo, porque pues no vas a poder lograr nada. Y al contrario, como lo mencionas, te estás desgastando tanto en pensar en algo que dices tú, pues al final nunca va a cambiar nada. Así es. Entonces, me imagino que precisamente era lo mismo, ¿no? O sea, tú decías a lo mejor, ¿qué más puedo hacer para cambiar? ¿O qué más puedo hacer para combatir esto? Sin embargo, pues ahí sí ya no estaba en tus manos. Así es. Entonces, ¿cómo fue este proceso ya cuando llevas las quimioterapias, cuando llevas este proceso con tu familia, con tus amigos, familiares? ¿Cuánto tiempo duras en el tratamiento? 1 año. 1 año. Todo el procedimiento duró 1 año. De enero a diciembre, haz de cuenta. En enero es cuando me operan, en febrero empiezo con las quimioterapias, las termino entre junio y julio de ese mismo año. Me voy a Monterrey en agosto, allá me quedo como 1 mes y medio, 2 meses para las radioterapias. Me operan en Monterrey para retirarme el catéter. Regreso a Piedras Negras, ya con el tratamiento ya terminado. Pero llego a Piedras Negras, voy al IMSS, a una cita, y al salir en las escaleras me caigo, me quiebro el pie, quedo en andadera para atender a mis hijos ahí en la casa. Mi casa, que es tu casa, es de 2 pisos, entonces imagínate, yo con pie quebrado, 2 criaturas pequeñas y mi esposo. Y recuerdo que pues toda la familia se entera, ¿no? Que me había quebrado el pie. Y recuerdo que era un martes cuando eso me sucedió, un martes en la mañana, y por la noche llega un tío que para mí era como mi papá, y llega a la casa y me lleva una andadera, y me dice, ten flaca, porque así me dicen en la casa, me dicen flaca, ten flaca, pues para que te muevas aquí en tu casa. Pero esa noche, Arcadio, no sabíamos que mi tío tenía COVID, y eso fue un martes, y pasa miércoles, jueves, viernes, y el sábado fallece. Fue así de inmediato. Rápido. Fue así, fue algo tremendo. Entonces, pues imagínate, se atraviesa el fin de semana con los temas funerarios. Fue algo terrible el poder estar con la familia, pero de vidrio a vidrio, de carro a carro, porque no podías estar ahí. Era la época donde ni siquiera se podía velar, ¿verdad? Ya, exactamente, ya estábamos en la etapa más difícil, porque ya no podías exactamente estar conviviendo con la familia. Ni siquiera en funerales. Y fue muy difícil. Y pasaron como 3, 4 días, yo comienzo con síntomas. Fui a la primera, la que comenzó con síntomas, tos, temperatura, dolor de cuerpo, me dolía todo, me sentía mal. Nos fuimos, mi esposo y yo, y mis hijos a hacer el examen, salimos positivos todos. Mi esposo, mis hijos, mi tía la viuda, mi prima, mi mamá, yo. Y pues ahí viene otra vez la incertidumbre, Arcadio, porque era, a ver, ¿me voy a morir de cáncer o me voy a morir de COVID? O sea, fue algo tremendo, fue una situación bien difícil, pero en medio de esa situación yo estaba confiada en que Dios estaba ahí, que Dios estaba teniendo el control de todas las cosas. Y así fue. Fue un año lleno de aprendizaje, Arcadio, en el que entendí que te puede estar pasando la peor circunstancia, pero Dios está ahí contigo. Y si tú lo crees, la situación que estés viviendo puede ser, pues no cambiada, ¿verdad? Pero sí puedes vivir la situación en calma, sabiendo que hay alguien que te sostiene, sabiendo que hay alguien que está detrás de ti, empujándote y haciendo todo lo imposible, abriéndote caminos, puertas, todo lo necesario para que tú estés bien. Y ese alguien es Dios. Yo nunca imaginé que después de ese año me fuera a dar pláticas, me fuera a dar conferencias, jamás lo imaginé, no era mi plan. Era lo que te iba a preguntar, por ejemplo, ya cuando tú las conferencias las empezaste a dar, después ya que tú recibiste el diagnóstico de remisión, o fue ya antes? Fue en el 2021 cuando comenzaron 2021 las pláticas. cuando comenzaron. Sí, ya había todo mi tratamiento fuera en el 2020,
El 2021 ya pues había otro panorama con el COVID, ya se venían las vacunas, ya era un panorama distinto al del 2020 en cuanto al COVID. Entonces como que ya había un poquito más de apertura. Entonces me invitan a dar mi testimonio, Okay. mi testimonio. Pero luego el testimonio se convirtió a conferencia. Entonces yo estoy agradecida con Dios, Arcadio, porque Él sabe que los medios de comunicación me siguen apasionando. Sí. El micrófono me apasiona, la televisión, y Dios lo sabe todo y sigue teniendo el control de todas las cosas, porque aunque yo no esté en medios de comunicación ahora, en noticias, ni en radio, ni en el periódico, pues imagínate, mira dónde estoy ahora. Así es. Estoy contigo. Sí, sigues estando como que era dentro de los medios, Así a lo mejor no como estabas antes, pero sigues estando. Compartiendo este testimonio. No, y es que cuando te gusta, pues el medio de comunicación realmente es bien difícil dejarlo. Entonces, cuando empezaste a dar este testimonio, surgió el dar la conferencia. Así es. Ahí ya tú te lo planteaste y dijiste, voy a empezar a dar conferencias. Sí. O te invitaron oye, deberías de hacer una conferencia después de tu testimonio. La primera plática a la que me invitaron, recuerdo que fue el GAC. Me invitaron y me dijeron, Laura, ahí viene octubre, ¿te gustaría dar tu testimonio, tu plática? Y dije, pues vamos. Manejé una plática muy pequeña de 30 minutos. Y yo, como todo publico en Facebook, me encanta. Recuerdo que subí a Facebook que había tenido mi plática de testimonio. Y luego después me invitaron de otro lugar, que si quería llevar la plática, volví a subir la foto, y luego me invitaron a otro lugar, y se fue como que yendo de voz en voz mi testimonio, hasta que llegó el momento, Arcadio, en el que me invitan a un lugar mucho más grande, a una universidad de aquí de Piedras Negras. Recuerdo que fue la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Pues imagínate, tienen un auditorio ahí, imagínate cuánta gente. Entonces dije, no, esto ya no es testimonio, esto ya no es plática, esto es una conferencia. Entonces ahí fue donde decidí que tenía que pasar de testimonio a conferencia. Y decidí en aquella ocasión llamarle a mi conferencia Esfuérzate y sé valiente. Platicar que tienes que esforzarte, que tienes que ser valiente ante la situación, que no te puedes rendir, que es muy importante tu actitud con la que tomes las cosas. Y fue una conferencia muy bonita porque llegó hasta San Antonio, Texas, el año pasado. Me invitaron el año pasado a San Antonio, Texas, allá la impartí. Y este año, si bien no es el mismo nombre de la conferencia y tampoco es el mismo tema, sí comparto el antes y después del cáncer. Y hago mucho hincapié en perdonar. En perdonar. La conferencia de este año se llama Promesas para Sanar. Y hablo de lo importante que es dar ese paso. Muchas veces cargamos emociones negativas desde la infancia, Arcadio, y no nos damos cuenta. Creemos que es normal. Sí. El guardar el resentimiento, el coraje, la ansiedad, la depresión, todas las emociones negativas. Y que muchas veces algunos, por decir, se guardan o guardamos estas emociones precisamente como para no, ¿cómo decirlo? Como para no ocasionar más problemas. Sí, te lo quedas. Te lo guardas, era lo que yo hacía. ¿Para qué le digo? Sí. ¿Para qué grito? ¿Para qué esto? Si ahorita yo también me voy a alterar y se va a salir de control la situación. Entonces mi error era contenerme todo. Se va acumulando. Se va acumulando. Entonces, hoy en día, Arcadio, no sé si te has dado cuenta, la ciencia ha venido hablando de manera más abierta sobre las emociones negativas. Sí. Habla y refiere de que toda emoción mal contenida en ti repercute en una enfermedad en tu cuerpo. Y tal vez en esta conferencia, a eso me refiero, de eso platico dentro de esta conferencia. Tal vez en esta conferencia no te voy a decir, si tú estás guardando, no sé, envidia o coraje, o cualquier sentimiento negativo, te va a dar esto. O yo no te voy a ir a decir, te vas a enfermar de esto. O si estás guardando la falta de perdón, te va a dar cáncer. Claro que no. Pero ¿qué tal si te digo que el guardar todas esas emociones, Arcadio, es como un cáncer en tu corazón? Así es.
Ahora, eso lo está diciendo la ciencia, ¿verdad? Está reconociendo que el cuerpo se enferma por las emociones negativas, pero resulta que la Biblia, un libro hecho y escrito hace muchos años atrás, ya habla sobre el perdón, la importancia del perdón. Habla, incluso podemos abrir el libro de Proverbios y hay proverbios que te refieren a que el espíritu triste seca los huesos. Así es. ¿Y qué son los huesos? Pues es tu cuerpo. Los huesos conforman tu cuerpo. Y bueno, digo, precisamente mencionaste las emociones porque, digo, ahorita las emociones, digo, ya se está dando a conocer un poquito más lo que es la salud mental. Así es. Entonces, por todo lo que llegan a afrontar tanto grandes, jóvenes, chicos, todos, ¿verdad? Y yo creo que uno de los principios también importantes mencionar es que las emociones, ninguna es mala. Siempre y cuando se sepa canalizar. Así es. Porque muchas veces el estar enojado pues no es malo, sino cómo se canalice. Así es. Que era lo que mencionabas. No podemos a lo mejor ir por la vida gritándole a las personas simplemente porque estamos molestos. No podemos estar como que tristes simplemente pues, o sea, porque nos pasó algo. Sí es normal y sí se vale a veces decir este día no puedo, este día no quiero, pero como lo mencionas también, lo importante es saber levantarse. Así es. Entonces, digo, yo creo que también el llamado es ese, ¿verdad? Yo creo que el conocer nuestras emociones es un punto muy importante. Y más en esta situación en la que estamos ahorita, porque desgraciadamente, no sé si has visto la tasa de suicidios que hay, digo, al menos aquí en el municipio, realmente ha sido más grande. Los intentos también de suicidio, pues desgraciadamente se han elevado, pero muchas veces por esta falta de conocimiento de las emociones y por el no a veces saber cómo afrontarlo, ¿verdad? Así Entonces, por ejemplo, cuando ya das las conferencias, ¿hay alguna anécdota que te haya marcado? No sé si tengas alguna o varias. Tengo muchas. Pero una que te haya marcado que digas tú, esto realmente me ayudó, me impulsó a seguir con estas pláticas. Recuerdo que una vez terminé una conferencia y se acerca una mujer y me dice, Laura, cuando le entregaron el diagnóstico a mi esposo de cáncer, se empezó a sentir mal, se infartó y murió. Eso a mí me estalló la cabeza porque, y me confirmó que mucho tiene que ver la actitud con la que tomas las cosas. Ahí está de manifiesto que la actitud, la emoción que tú eliges para tu vida es lo que va a repercutir. Lamentablemente esta persona lo tomó a mal, ¿verdad? Lo tomó como una noticia sumamente tremenda y fuerte. Claro que sí, pues es fuerte, es una noticia que te mueve completamente tu vida. Pero tú decides cómo la tomas. Tú decides hasta qué nivel permites que te haga daño esa situación por la que estés pasando. Esa es una anécdota que me dejó muy, muy, muy marcado y procuro siempre compartirla cuando doy entrevistas o cuando estoy en mi conferencia, porque es una prueba de ello. Es una prueba de que tiene mucho que ver tu actitud. El cómo afrontar. El cómo afrontar las cosas. Claro, hay gente que toma las cosas a miedo y hasta dicen que el sistema inmunológico se debilita. O sea, de ahí viene todo. Pero como es algo nuevo, hay que decirlo. Sí. Hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo porque Dios nos quiere felices. Nos quiere viviendo en paz, en armonía, en amor. Yo recuerdo, Arcadio, que cuando abrí los ojos en el cuarto de recuperación después de la cirugía, entró una enfermera. Yo estaba en el cuarto, recién operada, y entró una enfermera muy bonita, muy joven, y ahí me di cuenta de la importancia de la salud. Le tomé el valor a la vida, le tomé el valor a lo verdaderamente importante. Y no sabes cuánto me lamentaba el haber errado tantas veces en mi vida. A veces sin darme cuenta y otras porque yo así lo decidía. Con eso te estoy diciendo que le estaba envidiando la salud a esa enfermera. Yo estaba tirada en la cama. Yo, la conductora de noticias de aquel entonces. Yo, la que salía en la televisión.
Y recuerdo que esa enfermera, cuando entró al cuarto, a mí me vino a mover todo. Me hizo como, ¿qué hice? ¿Qué hice? A mí me dieron un diagnóstico cuando tenía 32 años. Y dije, ¿qué hice en estos últimos 32 años? 32 años. ¿Qué hice? Te llegas a cuestionar muchas cosas. Te llegas a cuestionar y te das cuenta, Arcadio, que hay cosas que no valoramos. El día de mañana lo queremos tener asegurado y no es seguro el día de mañana. Y cometemos mucho ese error, ¿no? Porque a veces vemos el día de mañana, pero sin siquiera disfrutar el que estamos viviendo actualmente. Y te peleas y dejas de hablar y no, pues si quiere que me hable, si no también. Como si todo eso fuera verdaderamente importante. No lo es. Ahí andamos pidiendo que por la paz de Israel. No, espérame, o sea, ve y abraza con el que estás intrincado, con el que estás enojado. No necesitas irte muy lejos. No necesitas irte a Israel a crear paz, ¿no? O sea, tú mismo desde tu vida empieza a pedir perdón. Pero algo muy importante también, Arcadio. Nosotros también tenemos que aprender a pedir perdón, porque nosotros también hemos herido. Sí. Nosotros también hemos herido sin darnos cuenta y también a propósito, ándele para que sienta igual que yo. ¿A poco no? Sí, muchas veces es como que, bueno, tú me lo hiciste, yo te la voy a hacer. No, sí, hay personas que dicen, déjalo, al rato van las mías. Es algo bien... Yo creo que, pues, básico del ser humano, ¿no? Como que las primeras reacciones es como que, tú me lo hiciste, yo te la voy a hacer. Así es. Por ejemplo, la venganza, imagínate, ahí viene, ¿te fijas cómo una emoción te va llevando a otra? Así es. Primero el enojo, luego la ira, y luego al rato ya andas en venganza. No, imagínate. Y después a veces viene también el remordimiento. Así es. La regué, me la bañé, si lo hice mal. Sí. Por ejemplo, ahora que lo mencionas, ¿verdad? A valorar un poco más. Cuando ya te dan la noticia, pues obviamente tu perspectiva de la vida cambia totalmente. ¿Cómo vive Laura hoy su día a día a como lo vivía la Laura de antes de que le diagnosticaran esto? ¿Qué tanta diferencia notas tú? ¿Qué puedes decir? La Laura de antes no hacía esto y la Laura de ahora hace esto. Sí. ¿Qué es lo que nos pudieras decir tú? Pues mira, con decirte que las personas que me conocían desde antes me dicen, ay, te ves bien diferente. Ya no eres la Laura de antes. ¿Qué te puedo decir, Arcadio? Estoy feliz. Sí. Estoy experimentando paz que nunca había sentido en mi vida. Disfruto cada momento. Disfruto cada situación. Disfruto estar aquí contigo. Disfruto la invitación de un café. Me encanta ver el amanecer. Me encanta ver la luna. El ver a mis hijos. Ver sus sonrisas. Ver a mi esposo. Es un cambio totalmente diferente. Yo creo que muchas veces pasamos la vida, lo comentábamos también fuera del aire, que pasamos, por decir no muy lejos, a veces pasamos la semana pensando, ay, que ya sea viernes, ay, que ya sea sábado. Así es. Pero nos olvidamos de lunes, martes, miércoles, jueves, que son días que no tienen que ser malos, digo, al contrario, todos los días los podemos disfrutar de una u otra manera. Y como lo mencioné, siempre con una perspectiva, a lo mejor no todos los días, realmente a lo mejor no todos los días van a poder ser los mejores, pero aún en los malos días podemos rescatar algo bueno. Había un cantante, no sé si lo llegaste a conocer, se llamaba Pau Donés. Es un cantante de una agrupación española, Jarabe de Palo. Él sufrió cáncer, cáncer de colon. Desgraciadamente, él no libró la batalla, pero durante las etapas en las que él estuvo, él siempre mencionó, tuvo dos etapas. Una donde ya al parecer había desaparecido, duró un buen tiempo, volvió a diagnosticar, pero a partir de ese diagnóstico del segundo, él empezó a vivir una vida pues meramente diferente. Lo mencionaba en un libro que él tiene, que él prácticamente, aún siendo artista famoso todo, se aisló, pero no porque no quisiera hablar con nadie, sino porque quería disfrutar de su vida. Así es. Entonces, muchas veces, fotos que él posteaba en redes sociales, él está en la playa, está en las montañas, pero no con los lujos que uno pensaría, como dices, ay, es artista, pues va a estar en... No, estaba en cabañas, estaba en casas pequeñas, y siempre acompañado de familiares, amigos, mascotas.
Y algo que a mí me marcó mucho es una campaña que hizo posterior, ya en sus últimos días, que él decía, vivir es urgente, porque es precisamente eso, ¿verdad? Si no estamos viviendo, a veces pasamos de que es una ironía, vivir sin vivir. Vivimos, pero no disfrutamos. Entonces, la importancia de ese mensaje a mí me causó mucho porque que es urgente vivir, es urgente disfrutar de todas y cada una de las cosas que tenemos, por poco, por mucho, lo que sean, pero realmente siempre yo pienso que hay algo que agradecer. Así es. Entonces yo creo que, lo que tú me platicas también lo asemejo mucho a eso, el poder disfrutar de cada día, el disfrutar desde una sopa, un café, como lo mencionas, el disfrutar de un amanecer, de un atardecer, las de un anochecer. Las florecitas, las mariposas. Todo, ahora sí que realmente las pequeñas cosas son las que hacen los grandes cambios. Entonces, ese es el mensaje que ahora nos estás dando, ¿verdad? El poder aprovechar y vivir cada día. Así es. ¿Qué más le falta a Laura para... ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Qué es lo que quieres tú lograr después? Quiero lograr llegar a todos los corazones heridos. Quiero transmitir la misma palabra de Dios que a mí me reconfortó en mi situación, en todas aquellas personas que están heridas, que están lastimadas, que están en depresión, que no ven esperanza, que ya no hay luz en sus vidas, ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Quiero llegar a todas esas personas y decirles, hay una esperanza, y esa esperanza es Dios. Yo fui a apoyo psicológico, busqué ayuda psicológica, fui con mi mejor amiga, veía películas en la casa para desestresarme, de repente ponía música, bailaba, pero nada de eso fue suficiente, nada. Porque el consejo de la amiga pasa. A la cita de la psicóloga o el psicólogo, pues vas una vez a la terapia, 2 veces a la terapia, y luego en la tercera como que no, ya no, como que la andas pensando, ¿no? Sí. Todo eso pasa, Arcadio, pero la palabra de Dios no pasa nunca. Nunca. La palabra de Dios es eterna y cuando realmente comienzas a tomar la palabra de Dios como algo verdadero, como algo real, te empiezas a encontrar con un montón de promesas hermosas para tu vida. Y yo quiero transmitir eso. Quiero primeramente transmitírselo a mis hijos. Que mi esposo haga equipo conmigo, ¿verdad? Para que juntos en casa podamos lograrlo. Pero después de casa, llevar mensajes, seguir compartiendo la palabra de Dios a todas esas personas que estén en medio de una dificultad. Que estén en medio de una dificultad. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué les puedes decir a las personas que están pasando por estos momentos? Y me refiero a las personas tanto que pasan por la enfermedad como a las personas que están a su alrededor, porque también son personas muy importantes que si... imagínate, ¿no? ¿Verdad? Si tu esposo también se hubiera decaído, ¿cómo te hubieras sentido tú? Imagínate. ¿Qué les puedes decir a esas personas en general? A los que están pasando por... A los que están pasando y hasta las personas que los acompañan. Y familiares. Bueno, a los familiares yo traigo una lista por decir. Nunca lleguen con un paciente oncológico a decirle, mi tía falleció de esto. O me acuerdo que el primo de mi tío en aquellos años le dio y falleció de esto. No queremos escuchar eso. Queremos escuchar testimonios de esperanza. Y cuando el primer testimonio llegó a mi casa, Arcadio, de Carolina Paxtián, una chica a la que quiero mucho, llegó a compartirme su testimonio de cáncer a mi casa, para mí fue como, wow, ya pasaron 3 años y ella está aquí. Y si Dios la levantó, pues, ¿qué no irá a hacer Dios conmigo? Entonces, yo le pediría primero a sus familiares que no llegues con noticias terroríficas, porque no sirven absolutamente para nada. Y a los pacientes que sean cuidadosos de lo que escuchen, de lo que vean, de lo que les van a ir a transmitir, que se llenen de cosas buenas. Y esas cosas buenas nada más las podemos encontrar en Dios. Que busquen esa relación con Dios. Porque muchas veces puede pasar como conmigo. Ahí estábamos y ahí andábamos trabajando y Dios tocando la puerta de nuestro corazón y nunca le abríamos. Yo nunca le abrí hasta que llegó esta situación. Entonces, yo le diría a ese paciente que iniciara una relación personal y única y especial con Dios, que es al único al que
al que podemos ir. Fuera de Él no hay nadie más que nos pueda llenar de esperanza más que Él. Muy bien. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué más vas a continuar con las conferencias durante este mes, este año, o ya estás planeando una próxima conferencia? Estoy planeando una conferencia, es este 21 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio José Vasconcelos. El costo del boleto es de 50 pesos y todo lo recaudado en la venta de boletos va a ser destinado al GAC. El año pasado hice la misma dinámica, impartí la conferencia de Esfuérzate y sé valiente en el Teatro del IMSS. Recaudamos 14,500 pesos y todo fue íntegro al GAC. Y este año, pues, queremos hacer lo mismo. Queremos recaudar la misma cifra o un poquito más. Y decirte, Arcadio, que tan solo una quimioterapia ronda entre los 25,000 y 35,000 pesos, más o menos. Una sola quimioterapia. Yo, en mi caso, tuve 8. Pero hay pacientes que necesitan 12, 15, 18, 20 o incluso todo un año de quimioterapias. Entonces, la aportación que tú puedas hacer al GAC, la verdad es que es una bendición. Si llegáramos este año a juntar 14,500 pesos, pues no importa, ya le falta menos al paciente, ¿verdad? Para juntar para su quimioterapia. ¿Puede uno hacer un donativo? Así es, puedes hacer donativos. Puedes incluso ir al GAC. Ahí puedes comprar los boletos en GAC. Ahí se pueden comprar los boletos o se pueden comunicar al 878-15-714-89, que es mi teléfono personal. Y ahí en GAC pues hay venta de souvenirs, las playeras rosas, hay un montón de cosas por comprar y todo eso va a la bolsa de GAC para que GAC pueda seguir sustentando de manera económica los exámenes de laboratorio, citas médicas a Monterrey o a Saltillo con los pacientes oncológicos que se encuentran en una situación vulnerable, económicamente hablando. Sí, pues digo, realmente, como lo menciono, ¿verdad? Para cada caso es diferente y pues cada uno va a requerir a lo mejor de una atención poco más que otros. Así es, el cáncer es diferente, ¿verdad? Nunca es un mismo cáncer. Personas que tienen cáncer de mama, otros cáncer de colon, leucemia en los niños, cáncer de testículo, cáncer de mama en los hombres incluso. Y cada cáncer, al ser distinto, pues requiere de un tratamiento diferente también. Así es. Bueno, pues agradecerte por estar aquí, porque has aceptado la invitación, por tus palabras y por sobre todo tu testimonio, como lo mencionas, es un testimonio que yo creo que más de una persona, digo, ya lo has visto en las conferencias y también pues más de una persona va a estar agradecido de poder escuchar eso que dices tú, palabras de aliento, palabras que ayuden y pues no ahora sí que ese pesimismo, esa pesadez, sino al contrario, sino palabras de alguien que lo vivió, que estuvo ahí, que era lo que comentamos al principio. Tal vez si yo lo digo, pues no va a causar el impacto porque pues yo no lo he vivido, pero en cambio alguien que ya pasó por eso y que puede decir, yo ya lo vencí, yo ya estoy aquí, va a causar un impacto mucho mayor. Y también eso, ¿verdad? El poder vivir día a día. Yo te veo y te veo muy feliz, te veo muy contenta, como decíamos al principio también. A lo mejor si yo hubiera conocido a la Laura de antes, a lo mejor no hubiera conocido, hubiera visto también una diferencia, ¿verdad? Pero de verdad te agradezco y veo en ti mucha alegría y espero que de aquí en adelante sean pues puros proyectos con este beneficio, ¿verdad? Como tú lo has mencionado, la palabra de Dios es muy importante y causa, si uno a lo mejor con sus propias palabras puede causar algo en alguna persona, pues la palabra de Dios pues mucho más. Así es. Entonces pues yo te agradezco de verdad por haber estado aquí, por darme este tiempo y pues nada más que agradecimiento. Gracias, Arcadio, por este espacio, por esta invitación, estoy muy contenta y pues nos vemos a la próxima. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, auditorio, esto es todo por el día de hoy. Este fue un capítulo más del podcast de La Rancherita del Aire. Si le gusta el contenido, comparta y envíeselo a una persona que crea que usted lo necesita. Muchas gracias.